gráficos para cubrir los requerimientos internacionales de operadores comerciales de radio. Estos requerimientos fueron: enviar 100 palabras en 5 minutos, copiar un telegrama de 100 palabras en 5 minutos, y copiar 125 palabras de texto ordinario en 5 minutos, estando compuesta una palabra por 5 letras. Las investigaciones de Koch abarcaban: determinar qué estaban haciendo los operadores competentes, examinar los métodos actuales en uso, luego idear mejores métodos, y probarlos en clases reales. Sus conclusiones y recomendaciones se vieron ser la más temprana investigación real en lo mejor para la enseñanza de código Morse. Coinciden con los mejores métodos de hoy, y puede ofrecer algunas ideas adicionales de valor para nosotros. Aquí están resumidas. Pruebas para determinar qué están haciendo los operadores competentes. Corrió 3 series de pruebas para determinar cómo es comprendido el código y para este propósito usó 4 radiotelegrafistas competentes, practicantes activos. 3 de estos operadores habían aprendido el código solo por sonido, mientras el cuarto era un autodidacta a través de tarjetas de código impresas. Pruebas de transmisión. Para la primera prueba cada operador tenía que enviar con una llave manual regular las series de 10 letras BCVQFLH y ZX a varias velocidades mientras seguía su transmisión con un par de audífonos para satisfacerse a sí mismo de su alta calidad. Además del espectáculo y escucha, un sistema de grabación hacía una grabación gráfica cronometrada con precisión de su transmisión, de modo que el cronometraje real de las duraciones de señal y espacio podían ser examinadas en detalle. Era instruido para enviar, usando el cronometraje estándar del Morse Internacional, para cada una de las 6 diferentes velocidades variando desde 20 a 80 caracteres por minuto. El cronometraje estándar del Morse Internacional, como se describió en el capítulo 12, fue usado luego para comparar sus transmisiones a todas las velocidades. Por debajo de 10 ppm el único operador que conformó cerca del cronometraje estándar fue el que había aprendido el código visualmente. Los otros 3 se desviaron considerablemente del cronometraje estándar. A 5 ppm estas desviaciones fueron apreciables. Los DITs fueron demasiado cortos, las DAs tendían a ser más largas que 3 veces la longitud del DIT, y los espacios entre caracteres era demasiado largo. Sin embargo, el espaciado entre los componentes de una letra era casi perfectamente igual a sus longitudes de DIT. A sucesivamente más altas velocidades esta situación cambió lenta y algo irregularmente hasta aproximadamente la relación de carácter de 10 ppm para los 4 operadores que estaban formando patrones de sonido bastante precisos próximos al estándar internacional, excepto que las letras en sí mismas eran algo más rápidas y los espacios entre letras eran algo más largos que el estándar. Aproximadamente a 12 ppm todas las transmisiones habían llegado a tener bastante consistencia con el estándar. Solo eran obvias las bien conocidas particularidades de transmisión a mano. A 10 ppm y por encima estas derivaciones eran siempre muy pequeñas. Desde estas pruebas se concluyó que los operadores experimentados reconocían un carácter de código por su patrón de sonido acústico completo gestal, y que este patrón permanece claramente solo cuando es enviado a una velocidad mínima de carácter de aproximadamente 50 caracteres por minuto. A velocidades inferiores se escuchan simplemente como una serie de señales discontinuas. Koch determinó que estos operadores podían reconocer las letras enviadas muy lentamente solo cuando el espaciado de letra era doblado, porque este intervalo incrementado les daba tiempo a integrar el sonido y mentalmente acelerarlos hasta donde podían reconocerlos. Un principiante no tendría la destreza para hacer esto. El operador que había aprendido con una carta de código impreso aparentemente formaba caracteres mejor proporcionados a muy bajas velocidades porque su figura mental visual era fuerte. No obstante, el precio pagado para esto era que limitaba su máxima velocidad de copiado, podía cubrir escasamente los requerimientos mínimos, un operador marginal. Ver abajo análisis y críticas de métodos previos de enseñanza. El método analítico introduce al estudiante en el código usando algún tipo de disposición sistemática, o carta, donde los caracteres de código son ordenados por número y tipo de elementos relacionados, etc. en una forma visual.
Se le requiere al estudiante a memorizar esto como una imagen mental antes de continuar. Después de esto, los caracteres le son enviados al ritmo estándar, al principio muy lentamente. Esto significa que son enviados con largas salidas de bits, das y espacios. Entonces la velocidad es incrementada muy gradualmente en minúsculos pasos. Los fallos de este sistema son: comenzar aprendiendo símbolos visuales crea una desviación innecesaria, la transmisión lenta destruye cualquier unidad o patronaje de sonido coherente, las señales discontinuas no cubren nuestra necesidad de un sentido de unidad, el alumno puede ayudarse contando sin más los dits y das, los largos espacios entre letras distraen su atención de la escucha por estimularles a pensar e intentar poner juntas las partes despedazadas para darles sentido, una unidad formada gestal, suponiendo lo que puede venir a continuación. A cada incremento de velocidad cada cosa suena diferente, y virtualmente tiene que comenzar todo de nuevo. En resumen, el estudiante es desviado y severamente penalizado a lo largo de todo el camino, traduciendo necesariamente de pizcas y trozos de sonidos para intentar ponerlos juntos en un todo significativo, luego convirtiéndolo a una forma visual y luego finalmente a la letra. El método patrón de sonido introduce primero los caracteres Morse al estudiante a una velocidad de carácter suficientemente rápida para que sea percibida como una unidad acústica gestal, pero con amplios espacios entre los caracteres. Sin embargo, el estudiante normalmente ya ha dominado visualmente una tabla de código o es estimulado a hacerlo según aprende. Desgraciadamente, las imágenes mentales visuales son normalmente mucho más fuertes y fáciles para recordar que los patrones de sonido auditivos. Por ello el estudiante tiende a convertir el patrón de señal que escucha en la correspondiente representación visual, rompiéndolo en sus partes correspondientes, y luego finalmente en la letra. Esta compleja acción tiende, al menos parcialmente, a destruir la totalidad de la impresión acústica. Estas series de acciones son alentadas por las largas pausas entre caracteres, dando el tiempo adecuado para pensamiento, especulación y el enrevesado proceso de traducción. Con las velocidades incrementadas el tiempo de pausa llega a ser demasiado corto para ir con todo esto, y así el estudiante se llega a quedar por debajo o alrededor de 10 ppm, igual que con el método analítico. Así este método tiende a sufrir los mismos fallos como el método analítico. Ambos generalmente conducen directamente a ese molesto pantano de alrededor de 10 ppm, donde ocurren los distintos cambios en la percepción de trozos y piezas de unidad coherente de cada señal. Analizando estos métodos, pueden ser vistos dos clases de errores: errores que ocultan la construcción de un sentido de unidad acústica, desviación a través de un símbolo óptico, desintegración de la forma acústica del carácter, errores que evitan ir directamente de la impresión acústica a la letra, pensamiento de la señal durante largas pausas, suposición de lo que viene a continuación, convirtiendo o traduciendo del sonido a visual y de visual a letra, convirtiendo o integrando en un patrón rítmico total. El remedio obviamente es eliminar todas las referencias visuales y asociar el sonido directamente con la letra, enviar suficientemente rápido desde muy temprano de modo que los patrones de sonido coherentes son sentidos inmediatamente, y eliminar el espaciado no normal entre letras. Pruebas para establecer un mejor método de trabajo. Velocidad de carácter para el aprendizaje inicial. La meta obvia era cubrir los requerimientos internacionales. La cuestión es cómo conseguir mejor esto. ¿Podría ser mejor comenzar desde el principio usando una relación de 100 caracteres por minuto, o algo menos de velocidad? Este experimento fue intentado. Para el estudiante medio se encontró que las demandas en su concentración fueron significativamente mayores a 100 letras por minuto que a 12 letras por minuto, especialmente según eran introducidos más y más caracteres. Estudiantes por encima de la media lo hicieron bien, no obstante, a la velocidad inicial más alta. Pero, por supuesto, si uno aprende inicialmente a alguna velocidad más baja, la velocidad tiene que ser elevada para cubrir los requerimientos. Varias pruebas mostraron que aproximadamente 12 ppm era una velocidad óptima para la mayoría de gente para comenzar a aprender. Estaba suficientemente por encima del pantano de las 10 ppm para evitarlo.
Pruebas adicionales mostraron que una vez el estudiante había dominado todos los caracteres a 12 ppm, era relativamente fácil para él avanzar a 70 letras por minuto, y continuar la práctica usando los mismos principios, para avanzar bastante rápidamente, paso a paso, a las velocidades requeridas. Tal velocidad inicial de 12 ppm se vio bien justificada. Pueden ser realzados los patrones rítmicos. Koch observó que en las etapas iniciales de aprendizaje, el principiante se tenía que concentrar intensamente para coger los ritmos de patrones de letra. ¿Hay algo que pudiera ser hecho para hacérselo más fácil? Observó que algunos profesores estaban hablando, o incluso casi cantando, los patrones de sonido de los caracteres de código usando las sílabas dítida, cuyas cualidades vocales y longitudes hacen establecer los patrones de sonidos algo como pequeñas melodías. Esto ayuda a acentuar las diferencias entre patrones de sonido y simultáneamente promueve un sentido inmediato de significativa unidad de los patrones acústicos. ¿Podía el uso de dos tonos diferentes, uno para los dits y otro para das, hacerlo más fácil al nuevo estudiante para reconocer la totalidad de los patrones rítmicos melodía de un carácter de código, y hacerlo más fácil de entender? ¿Podía ayudar a reducir la tensión causada por la intensidad de su concentración en las primeras etapas de aprendizaje, mientras está siendo introducido a los ritmos e intentando acostumbrarse a ellos? Se vio que merecía la pena un intento. Condujo 2 clases simultáneamente para evaluar los méritos del acercamiento por 2 tonos. Después de la primera lección, para cada etapa el grupo de 2 tonos promediaba 2 periodos de lecciones delante del grupo monotono. Para la clase de 2 tonos los tonos eran gradualmente fundidos en uno aproximadamente a la mitad del curso. Resultado, la clase de 2 tonos alcanzó en 24 sesiones lo que tomó a la clase monótono 28 lecciones conseguirlo. El tiempo total de enseñanza fue de 12 2 tonos a 14 monótono horas. En ambos grupos hubo los habituales pantanos cortos y ocasionales, no permaneciendo generalmente más de un periodo de lección. Conclusión, esta es una loable mejora para ayudar al principiante. ¿Qué letras deberían ser enseñadas primero? 1. Distinguiendo entre patrones de sonido similares. ¿Qué caracteres deberían ser presentados primero al estudiante? Aunque las pruebas han mostrado que los estudiantes pueden, es su primera lección, realmente aprender a distinguir patrones similares tal como las series E y SH, el grado de concentración requerido tiene un efecto negativo en ellos. La experiencia ha mostrado que muchos patrones de sonido, según se eleva la velocidad, pueden ser confundidos por patrones de sonido similares, especialmente en consideración al número de dits que llegan a ser bastante cortos a velocidades más altas, IE, SH, o UV. Los caracteres DAN no corren tanto este riesgo, IE, W y J. Además, algunos principiantes experimentan confusión temporal con patrones de sonido entre caracteres de imagen espejo, tal como B y V, DU. Por ello se ve mejor comenzar con patrones de sonido con distintas y obvias diferencias. De este modo el estudiante puede aprender más gradualmente a discriminar entre diferencias más pequeñas. 2 letras que tienden a ser molestas. Koch decía que estas para los estudiantes alemanes eran generalmente X y PQ. La Z es muy frecuente en Alemania. Si estas eran introducidas durante el primer tercio del programa, hay más oportunidad para darles adecuada práctica, y esto generalmente resulta en acortar el programa total. Cuando introducir un nuevo carácter, esta prueba mostró que es más seguro introducir un nuevo carácter en la lista solo después que el estudiante conoce fuertemente todos los caracteres que ya han sido estudiados. Ajustó su trabajo estándar a un mínimo del 90%, esto es, no se introduce un nuevo carácter hasta que los estudiantes están consiguiendo al menos el 90% de copia correcta en cualquier etapa. Esto proporcionó una buena medida por comparación, y al mismo tiempo dejó que el estudiante evaluara su propio progreso. Es realmente interesante que las clases de prueba mostraron que los estudiantes aprendían nuevos caracteres casi en exacta proporción al número de periodos de lecciones total de horas. Los experimentos también mostraron que 3 o 4 nuevos caracteres fueron óptimos para cualquier periodo de una lección. Debería practicarse por grupos de letras. La cuestión que él preguntó es esta:
debería el estudiante practicar un grupo de caracteres hasta que los conozca bien, luego trabajar un segundo grupo separadamente del mismo modo, y después combinar los grupos. Comenzó esta prueba de enseñanza con caracteres compuestos de da solo, TMOCH, el carácter simple CH alemán. Después de suficiente práctica, un par de sesiones de clase para dominar este grupo de letras, comenzó enseñando el grupo de DITSE y SH del mismo modo. Luego combinó estos dos grupos juntos, y encontró que de alguna manera durante el intensivo estudio del segundo grupo, los estudiantes habían olvidado el primer grupo casi completamente, y sus confianzas fueron sacudidas de mala manera. Tuvo que comenzar de nuevo a enseñar estas 8 letras juntas hasta que fueron dominadas juntas. Después de esto, cuando estas 8 letras habían sido practicadas hasta el punto donde eran identificadas correcta y consistentemente, eran estudiados otros 2 nuevos grupos separadamente del mismo modo que los 2 primeros grupos. Primero el grupo de BG, y luego el grupo VW. A continuación, cuando estos 2 nuevos grupos eran mezclados juntos, se encontró que el grupo de BG había sido olvidado. Pero peor, después que estos 2 grupos habían sido reaprendidos juntos de BGVW hasta el punto de la correcta identificación, y luego combinadas con las primeras 8 letras, desgraciadamente, los primeros combinados 2 grupos de 8 letras habían sido virtualmente olvidados. Parece que la intensa concentración del estudiante sobre un nuevo grupo de caracteres en sí mismo causa que el grupo reemplace y predomine al que ha sido previamente aprendido. Concluyó sensiblemente que enseñando por grupos es una dirección equivocada. Por ello, el modo más eficiente es introducir una nueva letra a un tiempo y luego integrarla inmediatamente en el grupo de letras ya aprendidas, hasta que es completado finalmente el alfabeto completo. De este modo todos los caracteres previamente aprendidos están bajo constante revisión y repetidos frecuentemente sin lapsos. Caracteres molestos. La experiencia ha mostrado que un buen número de estudiantes han tenido problemas en identificar uno o más caracteres individuales, tendiendo a perderlos o confundirlos. Muestran un pequeño pantano en su registro de avance. ¿Qué letras son? Varía enormemente de estudiante a estudiante. Los formatos de copiado de 5 columnas descritos abajo sirven para ayudar a identificar cuáles son estas molestas, las que necesitan más práctica. ¿Cuánto deberán durar las lecciones y cómo se distribuyen en el tiempo? Citó las investigaciones de Bejos, que encontró que la gente aprende más rápido y retiene más tiempo para un tiempo total de aprendizaje dado, cuando los periodos de lección son más cortos y ampliamente separados en tiempo. Y para un total de 24 periodos de lecciones que siempre incluyen repasos, programar 4 periodos de lección al día por 6 días es 4 veces más efectivo que programar 8 periodos de lección al día por 3 días, y que programar 2 periodos de lección al día por 12 días es 8 veces más efectivo. Esto es, espaciar las lecciones en el tiempo. ¿Cuál es la longitud ideal de un periodo de lección? Koch encontró por pruebas que tener una larga lección matinal, y luego, después de un periodo de descanso de correspondiente longitud, continuar en la tarde, demandaba una concentración demasiado intensa. Los estudiantes se cansaban rápidamente y la práctica de repetición no era lo efectiva que debía ser. Por pruebas determinó que un periodo de lección de media hora era óptimo. Incluso un periodo de 45 minutos llegaba a mostrar ingresos disminuidos. Finalmente recomendó 2 periodos de media hora, uno en la mañana y otro en la tarde como óptimos. Fueron conducidos algunos cursos usando varios de estos principios. No obstante, en el momento de su informe, no tenía clases donde pudiera combinar todas las condiciones óptimas de prueba. Los estudiantes eran personas que estaban interesadas, pero no primordialmente, al menos, por propósitos profesionales. Más aún, eran empleados a tiempo total trabajando durante el día, y solían estar cansados en el tiempo de clase, las cuales tenían que ser organizadas en las noches. También, solo podía organizar 2 o 3 periodos de lección de media hora a la semana. Casi nunca ideal. Sin embargo, el progreso fue bueno, y no fueron encontradas dificultades. De 3 a 5 caracteres eran presentados y aprendidos en el primer periodo de media hora.
Apuntaba a muchas repeticiones durante cada lección, nunca menos de 10 repeticiones de cada carácter durante un periodo de lección dado, incluso después que el alfabeto entero había sido introducido. Cada periodo sucesivo comenzaba con un repaso vivo de lo que había sido aprendido hasta ese punto. Nueva filosofía para la enseñanza. Es un error dejar que el estudiante vea un carácter de código en cualquier clase de forma visual, debido a que una impresión visual es demasiado fuerte y conducirá casi invariablemente a analizarlo en dips y dash, y de esa forma triturar su unidad. Cada carácter de código Morse debe retener su natural unidad, su acústica completa en todo momento. Esto es facilitado así, enviando a una velocidad de al menos 12 ppm 60 letras minuto desde muy temprano. Esto promoverá el sentido de unidad acústica y puenteará la desalentadora región transición de pantano de 10 ppm completamente, enfatizando la naturaleza melódica de los patrones de código inicialmente, como una pequeña melodía, por el uso de un tono para los dips y otro ligeramente diferente para las dash. Estos tonos son luego gradualmente llevados más juntos de modo que aproximadamente en el punto medio del programa son idénticos y continúan desde allí como un solo tono. Desde el principio toda práctica es de grupos de 5 letras, con normal espaciado entre las letras, como en textos cifrados, pero con distinguibles pausas más largas entre grupos. Esto tiene un propósito doble, no dejar tiempo para pensamiento consciente o traslación entre letras, y de este modo requerir el paso directo desde el patrón de sonido a la letra en sí, y, de modo que el estudiante llegará inmediatamente al uso de letras escuchadas en grupos como en comunicaciones normales, y no como letras aisladas. Diseñando un programa de enseñanza eficaz. El primer ejercicio es enseñar al estudiante a oír y comenzar a llegar a acostumbrarse a escuchar todos los diferentes ritmos de sonido y silencio, a ritmo del carácter, espacio, ver ritmo de grupo, grupo de letra, espacio, grupo de letra, espacio. Desde el principio, para que el estudiante se acostumbrase a todos los ritmos, suministraba hojas de copiado teniendo varios juegos de grupos de 5 columnas de pequeños cuadrados como papel cuadriculado, como se muestra abajo. También serían usadas para las subsiguientes prácticas de copiado regular. Entonces son enviados grupos aleatorios de 5 letras. Al principio serán todas letras desconocidas. Según él escucha cada patrón acústico de una letra en un grupo de 5 letras, coloca un punto en el cuadro, el cual corresponderá a la posición de ese patrón de sonido dentro de su grupo. Trabaja a lo largo de la línea de 5 espacios, llegando a ser usados para escuchar cada patrón de ritmo de letra y luego escribiendo un punto en el cuadro apropiado. En esta etapa solo reconoce los patrones de sonido como entidades, nada más. Continúa la línea de trabajo línea a línea según es escuchado cada nuevo grupo. De este modo él comienza la práctica de enfoque, A en las formas acústicas coherentes y B en el ritmo asociado, letra por letra, de la escritura a mano, y C en el reconocimiento de la pausa después de cada grupo. Una sesión inicial relativamente corta 10 minutos o así de esto comenzará a acostumbrarle a estos completos y detallados patrones de sonidos como entidades. El segundo ejercicio es para iniciarle en el modo A reconocer las diferencias en patrones rítmicos entre 2 letras con sonidos bastante diferentes, y B llegar a ser familiar con los patrones de sonido de cada carácter, y llegar a acostumbrarse a ellos. Toda transmisión debe ser de precisión de máquina. A esto comienza por la introducción de los 2 primeros caracteres justo como patrones de sonido, sin identificar qué letras son. Han de ser enviadas separadamente y aleatoriamente hasta que el estudiante las reconoce y distingue sus patrones individuales patrón 1 y patrón 2 o cualquier otro. En este momento todavía no los identifican con sus letras impresas, simplemente las reconocen como diferentes patrones de sonidos. Ve solo después que se ha acostumbrado a distinguir los patrones de las 2 primeras letras una de la otra y para los grupos de ritmos como son, y a escribir puntos en los pequeños cuadrados, es cuando se le dice los nombres de estos 2 primeros caracteres. No debería tener dificultad en escribir sus letras en los pequeños cuadrados de nuevo cada vez que las escucha.
Esto es para entrenarle durante estas primeras etapas y más tarde para reconocer y reaccionar a la presencia de cada uno y todos los patrones acústicos, tanto por su identificación o por poner un punto en el cuadrado, y de los agrupamientos más largos de letras identificados por el espacio más largo. Es obvio que, especialmente en las etapas de aprendizaje, están yendo a ser patrones acústicos pasando por los cuales él puede o podrá ser capaz de reconocer inmediata y automáticamente. Debe acostumbrarse a dar tales señales sin pensar nada excepto para poner un punto, de modo que pueda darlo sin distraer la atención al siguiente patrón de sonido entrante. De otra manera, durante la pausa muy corta después de cada señal que no identifica inmediatamente y antes que la siguiente es escuchada, él está yendo a intentar pensar acerca de qué señal era. Pero mientras está pensando acerca de ello llega a la siguiente señal, tendiendo a sobresaltarse y causarle que pierda el flujo del ritmo. Esta interrupción debe ser parada muy tempranamente. Su profesor debe insistir que cuando el estudiante no reconozca inmediata y automáticamente un patrón de sonido, simplemente ponga un punto en el cuadrado correspondiente, luego deje irlo inmediatamente, y continúe con el ritmo. Esta acción debe llegar a ser habitual, y 140 esta técnica ha sido inventada para desarrollarla desde el principio. Ahora según identifica los patrones acústicos escribirá sus correspondientes letras en los pequeños cuadrados. Si el profesor elige mezclar en los grupos de 5 letras caracteres de código a los cuales el estudiante no ha sido enseñado, debe poner puntos que correspondan con ellos. Después de 1 o 2 cortos aproximadamente 10 minutos periodos de práctica de este modo, las relaciones entre la impresión acústica y las letras que representan deberían llegar a tal modo a tejerse juntas que hay una inmediata transición desde el patrón de sonido acústico a la letra o a un punto. Solo cuando este punto es alcanzado es cuando una tercera letra ha de ser añadida a las primeras 2-3. Solo ha de ser introducida una nueva letra cada vez y añadida a aquellas ya sabidas. El criterio para añadir una nueva letra es, cuando al menos el 90% de las letras ya conocidas son correctamente identificadas. Cada nueva letra es añadida al grupo de patrones sonoros reconocidos del mismo modo como lo fueron las dos primeras. Primero por simple reconocimiento del patrón sin saber qué letra es, y en contraste con las previamente conocidas, y solo cuando ya reconoce su patrón de sonido individual es cuando se le dice qué letra es. Como un ejemplo de introducción de caracteres y el uso de los grupos de 5 letras, si la secuencia de enseñanza fuese H, F, A, G, etc., para la lección inicial de 2 caracteres, los grupos serían como 1 HFHHFFHFHF, 2 siguiente carácter, AFAF, 3 siguiente, GAFGFA, 4 siguiente, GAFGAF, etc. En este ejemplo no comenzó con las letras molestas más frecuentes. Capítulo 30. El sistema Candler. Ningún tratado en el aprendizaje del código debería estar completo sin un resumen y discusión de este famoso curso largamente anunciado anteriormente. Antecedentes. Por el 1904 Walter H. Candler había aprendido el Morse americano y trabajado durante 2 años como telegrafista. Había practicado diligentemente y se sentía cualificado para aplicarlo a un trabajo como operador repetidor comercial en la Western Union en Atlanta, Gea. Pero no le duró más de un día y tuvo que tomar un trabajo del turno de noche como operador telegráfico en una estación de ferrocarril de un pequeño pueblo. Estaba profundamente dolido y confundido. ¿Cuál era la cuestión? ¿Qué misterioso ingrediente había perdido? Como era la costumbre para las mejores escuelas telegráficas, Walter había memorizado visualmente el código Morse de una tabla impresa de dots y dashes, y luego práctico y práctico. Este procedimiento estándar fue confirmado por un antiguo profesor del bien conocido Instituto Dodge. No tiene nada que ver con el posterior CK Dodge Radio Shortcut. Una noche en el trabajo, por accidente, descubrió una vez que se quedó adormilado en la mesa de trabajo, que podía leer el código más rápido que venía por las líneas a su resonador. Sin embargo, cuando estaba despierto y alerta podía coger solo una palabra aquí y otra allá. Fue entonces cuando empezó a reconocer que la telegrafía es principalmente un proceso mental y que la llamada mente subconsciente debía jugar una parte vital en ello.
En ese momento había un buen número de escritos populares acerca de la mente subconsciente, que sin duda le ayudó a unirlo todo. Comenzó experimentando hasta que resolvió su propio problema y dominó el código por sí mismo, y con el tiempo llegó a calificarse para enseñar a otros a hacerlo también. Por el 1911 había establecido su propia escuela en Chicago para enseñar el sistema Candler, moviéndose más tarde a Seville, NC. Aunque murió el 23 de abril de 1940, su esposa, que era ya una experimentada telegrafista por sí misma cuando se casaron en 1924, y que desde entonces había trabajado con él, continuó manejando el curso por unos años. El último anuncio fue el de la QST en 1959. El curso originalmente su curso de alta velocidad fue diseñado para operadores que ya sabían el Morse americano, pero que estaban pegados a alguna velocidad demasiado baja. Más tarde le añadió el código internacional, cubriendo ambos códigos. Todavía más tarde, un nuevo curso, llamado el curso de código científico, diseñado para ser satisfactoriamente usado por principiantes practicando solos, fue creado desde el curso regular de alta velocidad modificándolo para añadir ayudas para conseguir el arranque del principiante. Tal curso contiene todo lo que ya contenía el curso alta velocidad. Este nuevo curso fue posteriormente renombrado el curso de código joven, y fue el único que obtuve en octubre de 1939, y del que tengo hechas notas extensas. Hay evidencia que aunque las esencias permanecieron fuerte y firmemente, a lo largo de los años los detalles variaron en pequeños detalles. Su filosofía básica puede ser establecida como, este sistema te entrena para usar tu mente para desarrollar científicamente tu coordinación, concentración y confianza tus sensibilidades. El curso consistía de 10 lecciones, más considerable material suplementario valioso, principalmente como letras. Está resumido abajo. Los principios esenciales desde que Candler estuvo involucrado con esos entrenamientos para conseguir operadores comerciales, enfatizó la importancia de la vida sana, comida, ejercicio, respiración, etc. Este énfasis fue necesario en aquellos días porque el operador típico de ciudad trabajaba largas horas en insanas oficinas llenas de humo, oscuras, abarrotadas de gente y pobremente ventiladas. Uno desarrolló de sonidos conscientes. En la lección 7 escribió, en el aprendizaje del código es necesario contar conscientemente los bits y das de las diversas señales, tanto en transmisión y recepción. Por repetición, la mente subconsciente asume gradualmente esta carga de contarlos. Tan pronto como debes contarlas conscientemente, el trabajo ralentizará, pero según la submente las toma, van más y más rápidas. Según progresas, escribió en otra parte, comienza a responder más rápidamente a los patrones de sonido que a los visuales, aprende a desplazar de lo que ves mentalmente de lo que oyes. Tan pronto como debes conscientemente recordar por ti mismo cuántos dits y das se establecen para ciertas letras, no estás aprendiendo el código. Así que, cuando escuchas Dida, sin tardar dices, Dida significa A. En cambio, cuando escuchas Dida, escuchas A sin traducción. En el aprendizaje del código no tienes que reaprender palabras, pero tienes que cambiar el acercamiento, del visual al auditivo. Una vez has dominado esto conscientemente, tu submente manejará ese detalle, y hace un trabajo más rápido, mejor de lo que tu mente consciente posiblemente pueda. Crítica, debemos recordar que él y la mayoría de sus estudiantes ya habían aprendido visualmente, y ahora esto debía ser reemplazado por el reconocimiento directo auditivo. Era la razón real por la que estaban pegados a alguna velocidad lenta. Este acercamiento tradicional debe haber cegado su pensamiento de modo que no se le ocurrió comenzar el principiante con sonidos solo, y salvar al principiante de tener que cruzar ese molesto obstáculo con su desaliento. 2. Tu submente solo hará lo que tengas entrenado a hacer conscientemente. Por ello, enséñalo del modo correcto y del mismo modo conscientemente desde el inicio. Piensa y actúa positivamente, la actitud yo puedo hacerlo. Si mantienes una actitud positiva según piensas y practicas conscientemente, la submente tomará la tarea más rápidamente, y será más fácil cada vez que lo hagas. El esfuerzo consciente es necesario hasta que llega a ser automático.
Primero aprendes conscientemente empleando los principios en tu práctica diaria regular. Luego gradualmente, si practicas como es indicado, tu submente tomará el trabajo con menos y menos esfuerzo consciente, y harás buenos progresos. 3. Aprender a leer código, para recibir, es la cuestión importante. Esto es, para entender sin tener que escribir. La lectura significa escuchar y entender lo que está siendo dicho, justo como en una lectura impresa ordinaria o cuando escuchas a alguien hablando. La lectura de código nunca debe depender del copiado. Tan pronto como has aprendido todas las letras, empieza a escuchar buen código en tu receptor. Hoy en día, cintas de práctica, etc. por 5, 10, 15 minutos cada vez, o hasta que estés cansado, incluso si no puedes juntar suficientes señales consecutivas para formar palabras. Mantente, y pronto estarás cogiendo pequeñas palabras y luego más grandes. Pero no practiques mucho tiempo cada vez, nunca cuando estés fatigado. Estoy adquiriendo la habilidad de leer palabras subconscientemente ahora. Cuando estoy leyendo código, sé, tan pronto es enviada una palabra, qué palabra es, aunque no pueda deletrearla conscientemente por mí mismo según está viniendo, escribió un estudiante. 4. No puedes escribir lo que no puedes leer. Recibir. Este es el paso 2 después de aprender a recibir. Escribir lo que recibes es un asunto de rutina que tomará cuidado por sí mismo si estás adecuadamente entrenado. Por supuesto, en las etapas iniciales de aprendizaje del alfabeto y números, etc., debes copiar letra por letra, lentamente, justo como tienes que aprender a leer de igual modo. Después de esta etapa, detente hasta, cuando consigas poder escuchar código y leerlo a 15 a 25 ppm sin copiar, debes comenzar copiando algo para cada periodo de práctica. Comienza de este modo, cada día copia durante 10-15 minutos, esforzándote por copiar una o dos señales por detrás. Luego gasta un periodo similar solo escuchando buen código sin escribir. 5. Cuando hagas copia, aprende a copiar por detrás. Si has estado copiando letra por letra debes comenzar sistemáticamente a vencerlo, y el mejor modo es escuchar buen código y formar el hábito de leerlo sin copiar. Según adquieres el hábito independiente de lectura de código, por la práctica diaria, encontrarás que es más fácil ir por detrás unas pocas señales sin confusión o miedo a perder cuando estás copiando. Formándolas subconscientemente en palabras y sentencias, sin escribirlas. Cuando encontré que podía comenzar a leer pequeñas palabras tan fácilmente por sonido como por la vista, estaba encantado. Pronto aprendí a leer palabras en mi cabeza. Después de eso, copiarlas por lápiz fue fácil. Previamente, estuve escribiendo palabras letra a letra, eso estaba equivocado, escribió un estudiante. 6. Practica inteligentemente, del modo correcto, diariamente, regularmente, en periodos cortos y bien espaciados. Nunca practiques con error. Practicar cuando estás cansado no es un uso eficaz del tiempo. Una buena programación es 30 minutos diariamente, 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde o noche. El tiempo entre periodos de práctica es importante, úsalo para prepararte a estar receptivo cultivando una actitud positiva hacia ti mismo y lo que estás intentando hacer. Las 10 lecciones. Con estas declaraciones de los principios básicos en mente, vamos a mirar las lecciones para el principiante. Nota que cada nuevo grupo de letras de código fue presentado en la vieja forma visual de los dots y dashes, pero el estudiante es mandado a pensar en las letras en términos de dits y dash como sonaban. Parece que anticipó que a un estudiante típico le tomaría 1 o 2 semanas completar cada lección. Lección 1, énfasis en las unidades de sonido. El primer grupo fue ISH, para ser enviadas suavemente y con precisión, con ritmo regular por el estudiante con su llave, diciendo los dits según las machacaba. Candler recomendaba que 2 o más principiantes trabajaran juntos de modo que cada uno podía enviar y recibir del otro. Tan pronto como podía reconocerlas fácilmente y enviarlas suavemente, formaba palabras, tal como is, sí, se. Luego tomaba las letras TMO, y hacía lo mismo, diciendo las das según las enviaba, y luego hacía pequeñas palabras usando ambos juegos de letras, como antes. Finalmente las letras,
ANWG luego practicaba pequeñas palabras, incluyendo la mayoría de las 100 palabras más comunes según podían ser formadas de esas 9 letras. Por un periodo Candler pidió o recomendó el uso de emisores mecánicos, tal como el teleplex, con su curso para el estudio solitario del estudiante. Esto proporcionaría un sentido de ritmo preciso al igual que buena práctica de escucha. Con una máquina o compañero, debería ser capaz de escuchar y, durante este periodo inicial, copiar letra a letra según escuchaba cada carácter. Lección 2. Énfasis de nuevo en el pensamiento de las letras en términos de dits y das como suenan, no como aparecen en dots y dases. Grupos de nuevas letras a ser aprendidos del mismo modo, DUVJB, RKLF, PXZCYQ palabras a ser practicadas incluyendo el resto de las cortas 100 palabras más comunes. Énfasis en la precisión del ritmo, y que la repetición construye el hábito ya sea bueno o malo. Lección 3. Énfasis en saber que es correcto, luego yendo hacia adelante y haciendo hábito por la práctica repetitiva. Análisis de las letras en el código, exactitud de señal, espaciado y velocidad, precisión. Consigues el hábito de reconocer instantáneamente cada una y todas las letras cuando las oyes, sin tener que parar y pensar, asociación automática de cada señal con su letra. Ahora también aprendes los números y puntuaciones más comunes. Cuando has aprendido las letras de modo que no tienes que parar y pensar qué carácter representa cualquier combinación de dits y das, comienza a escuchar buen código cada día regularmente sin copiar, incluso si es solo por 5 minutos cada vez. La radio fue su fuente favorita de buen código, prensa comercial y estaciones gubernamentales estaban activas las 24 horas del día. Ahora tenemos práctica de código de la ARRL, cintas, etc. Coge todo lo que puedas escuchar. Puede que no mucho al principio, pero mantente intentándolo y pronto comenzarás a oír letras y palabras. Lección 4. Piensa que el código está siendo fácil de aprender. Confía tu submente para hacer su trabajo. Revisa y practica, especialmente cualquier carácter que tiendas a perder o confundir, hasta que sean automáticos. Todo carácter debe establecer su propia sensación. Mantente entrenando en las 100 palabras más comunes, tanto recepción y transmisión. Comienza usando las 2 columnas de entrenamiento donde tú seleccionas 2 columnas paralelas de 3 o 4 letras, cada una teniendo el mismo número de letras, luego ve abajo en las columnas deletreando la palabra en la primera columna en voz alta mientras simultáneamente escribes la otra. Luego haz lo mismo invirtiendo las columnas. Ver el capítulo 8. Venciendo nuestros miedos de pérdida, tercer párrafo. Están las primeras instrucciones fáciles en el aprendizaje de copiar una palabra o 2 letras. Lección 5. Practica cada letra y carácter hasta que lo sepas bien, tanto en recepción como transmisión, que no tengas que parar y pensarlas para nada. Haz lo mismo con las 100 palabras más comunes. Mantén la práctica del ejercicio de 2 columnas establecido en la lección 4. Yendo a palabras con unas pocas más letras según encuentras que es más fácil. Esto es para ayudar a soltar la atención consciente desde el funcionamiento adecuado de la mente subconsciente de modo que pueda hacer su trabajo sin estorbo. Aprende a confiar continuando esta clase de práctica hasta que llegue a ser fácil. Este es un método altamente satisfactorio de entrenamiento para desplazar el esfuerzo de consciente a automático, esto es, subconsciente, haciéndolo un hábito útil. Lección 6. Desarrollo de destreza es desarrollo de coordinación, donde todo corre suavemente. Comienza por la práctica constante de escucha y la transmisión consistente y perfectamente formada de caracteres de código, aprendiendo a reconocer cada señal de código instantáneamente, aprendiendo a leerlo todo fácilmente, y cuando estás escribiéndolo en un estilo simple, uniforme de escritura manual. Mira cualquier paso a lo largo de la línea donde hay cualquier duda o cuestión, y practica para vencer ese bloqueo. Dale a esto tu atención, y date tiempo para desarrollarlo hasta que llegue a ser automático, habitual. Este es el camino científico. Haz algo de práctica copiando grupos mezclados de 5 letras, pero no escribas ninguna letra hasta que haya sido enviado el grupo entero.
Ten espacios suficientemente anchos entre grupos para permitirte escribirlo antes que empiece el siguiente grupo. Su énfasis a través del curso está en copiar y recibir inglés normal, no grupos cifrados. Lección 7. Énfasis en el adecuado ritmo mientras se transmite. Comienza enviando una serie de letras con amplios espacios entre ellas, primero con 6 recuentos entre letras, luego gradualmente reduciendo el espacio al normal de un espacio de letra. Luego haz lo mismo con S, T, H, O, etc. Aquí él discutió contaje como se dio arriba bajo un sonido consciente, crítica. Lección 8. Una discusión del brazo de cristal, o parálisis del telegrafista, y su prevención por medio de ciertos ejercicios, relajación y adecuado calentamiento. Continuación práctica de los fundamentos. Lección 9. Obstáculos para progresar registrados como, falta de práctica, pensamiento visual más que por sonido, dudas sobre señales aprendidas pobremente, causando pérdida de las siguientes. Mirar lo copiado mientras se está copiando, actitudes negativas. Uno debe esforzarse a copiar detrás gradualmente. Lección 10. Aprender a llevar palabras en tu mente continuando la práctica de la copia detrás. Aprender a escribir rápida y legiblemente como una ayuda a la recepción. Aprender a copiar en una máquina de escribir. Él tenía un curso específico separado para esto. Aprender a hacerlo hasta que llegue a ser una segunda naturaleza. Capítulo 31. El método de espaciado o el llamado Farnsworth. Este método en el cual el espaciado entre letras y palabras es alargado para facilitar el reconocimiento de patrones de caracteres y palabras en las primeras etapas de aprendizaje es obviamente excelente. Este es realmente un viejo procedimiento usado por muchos profesores antes de Farnsworth, quien lo popularizó. Parece que la primera mención clara de este acercamiento es de Thomas Edison, un telegrafista altamente adiestrado en sí mismo en 1902. Dio en el clavo cuando escribió lo que sigue acerca de su pegadizo curso de cinta llamado Audioalfabetos por Frederick J. Drake y Co. para la enseñanza del código Morse americano. No es la velocidad a la que una letra suena lo que confunde al alumno, es la rápida sucesión en la que siguen unas a otras. Unos cuantos estudiantes han sentido temporalmente problemas con el reconocimiento de ritmos con el modo que este método fue usado por algunos profesores según fueron subiendo las velocidades por acortamiento de los espacios, haciendo que los caracteres se vieran corriendo juntos. Podían sentirse un poco frustrados, pero esto es fácilmente evitable. Este efecto se vio ser muy apreciable usando una velocidad de carácter de alrededor de 13 ppm, y es una de las razones por qué es recomendado desde el comienzo usar velocidades de carácter de 18-25 ppm. Estas velocidades de carácter más rápidas también lo hacen más fácil para concentrarse en el carácter como una unidad de sonido, sin el riesgo de contar o analizarlo como una colección de cortos y largos. Por supuesto, después de aprender el código, necesitamos conseguir escucharlo a varias velocidades, incluyendo aquellas más bajas que nuestra velocidad inicial de aprendizaje. Una razón, los exámenes para licencia de operador serán a velocidad más lenta. Este método empieza teniendo que escuchar el principiante cada carácter desde el principio a suficiente alta velocidad para que sea percibido como una unidad de sonido, lo que significa al menos a una relación de 12 o más ppm, más que compuesto de dits y das. Acentúa esta percepción por la separación de las letras y palabras al principio por amplios espacios, dándole al estudiante tiempo para reconocer cada uno claramente y asociarlo con su letra imprenta, o número, etc., y luego según progresa el estudiante, gradualmente se acortan los espacios a la longitud normal. Se ha confirmado por experimentos en psicología, que han probado que si un estímulo puede ser cogido como una unidad simple, una totalidad o gestalt, el aprendizaje tomará lugar a una relación rápida. Y con respecto a cómo se maneja este curso, él añadió, la principal característica de los audioalfabetos es la graduación en los intervalos entre letras. Comenzando con una grabación en la cual los caracteres están ampliamente separados y luego cambiando a otros con menos y menos intervalos, el estudiante gradualmente alcanza lo que tiene el espaciado telegráfico normal.
Este método de espaciado es si acaso la más obvia y efectiva vía para enfocar la atención consciente del principiante en el gestalt, o forma, de cada individual forma de código de letra. Hace los patrones de letras permanecer prominentemente y le permite tiempo para asociarlo a su letra impresa equivalente con un mínimo de interferencia y distracción de los otros caracteres. De modo que esto es un viejo procedimiento basado en la experiencia de muchos profesores antes de Russ Farnsworth W6TTB, cuyo nombre aparentemente llegó a asociarlo debido a su curso de código de grabaciones Epsilon consistente de 3 LP de grabaciones fonográficas puestas en un álbum en 1959. En ese curso los caracteres fueron desde el principio enviados a 13 ppm, ampliamente espaciados, y el tiempo entre ellos reducido gradualmente según el estudiante llega a ser más eficiente. Después de las grabaciones encontramos dos boletines publicados en 1917 y 1918 por la Dirección Federal de Educación que recomienda transmitir cada carácter a relaciones de 20 ppm con pausas bastante alargadas entre ellos. En el capítulo 11 de Radio Simplified, un popular libro de 1922-3, autores Kendall y Kohler, instructor y director respectivamente en las escuelas técnicas y de radio YMCA en Filadelfia, escribieron acerca del aprendizaje del código. Para comenzar con ello, el novato no debería asentar por aprendizaje de memoria el número y orden de los dots y dashes en las diversas letras y figuras del código, como por ejemplo, que das dot es igual a C. Mucha de la energía así usada será malgastada. El radio operador no reconoce letras como tantos dots y tantas dashes o traduce señales de esa forma. El operador oye y aprende a reconocer cada letra como una combinación de sonidos da de sí como la letra C, de dade como R, da como K, etc., de la misma manera que los niños en la escuela primaria aprenden a leer palabras por sonidos en lugar de aprender a deletrearlas. Aunque ellos no mencionan el método de espaciado directamente, lo insinúan comparándolo a cómo los niños aprendían a leer en aquellos días, reconociendo formas de letras y deletreando palabras al principio. Esto abarca un aprendizaje de cada una a la vez con espacios como una parte natural de aprendizaje, sin llamar ninguna atención especial para ello. En 1940, en su tesis doctoral Enseñanza de radio por Radio Marshall Ensor resumió sus métodos altamente satisfactorios de enseñanza de código que comenzaron en 1929 desde OLATKS. Él claramente usó este método de aprendizaje espaciado para enseñar a cientos de estudiantes durante sus lecciones diarias de 1 hora en radiodifusión de fonía en 160 metros. Cada lección alternaba enseñanza de código, teoría y regulaciones. Ver el capítulo 12. En 1945 Ted McElroy ofreció copias impresas gratis de su curso de código Morse diciendo contener todo lo que él había aprendido en 30 años de experiencia operativa. Reclamaba que, asumiendo que la persona media practicará varias horas el primer día, podemos decirte, que estarás copiando desde ese primer día, palabras y frases a una relación de 20 ppm. Tú no podías copiar 20 palabras completas en un minuto. Pero cada letra que escribes estará cogida en tus oídos a 20 ppm y el espacio entre letras llega a ser progresivamente más corto según los rodillos van adelante. Capítulo 32 Otros alfabetos. Esto no estaría completo sin alguna mención a alfabetos no ingleses. Otros lenguajes requieren ciertas marcas diacríticas, o letras adicionales, o símbolos para diágrafos comunes, sonidos simples representados por dos letras en escritura, como nuestra Z. Aquí podríamos incluir el grupo alemán, francés, español, y polaco, húngaro, turco, todos los cuales usan el alfabeto latino, y griego, ruso, hebreo y arábigo, que usan diferentes alfabetos. El japonés no tiene un alfabeto, pero usa un silabario deletreando por sílaba en lugar de sonidos simples, y requiere 73 a 78 caracteres. En general, las letras que representan sonidos más o menos idénticas a aquellas en inglés, están representadas por los mismos códigos de señales como en el inglés. Por ejemplo, B, D, F, G fuerte, K, L, M, N, P, R, S, TA representa la letra E en lenguajes europeos, incluyendo el ruso,
y alfa en griego, alep en hebreo y alif en arábigo. C representa la C escrita en lenguajes europeos y polaco, pero E en griego, en arábigo, samech en hebreo, y tse en ruso. E representa E en lenguajes europeos, griego y ambas y E en ruso, pero Bab en hebreo y Amza en arábigo. G representa Gain en arábigo, no JM. H representa H en lenguajes europeos, H en griego una vocal, X en ruso, E en hebreo y gutural HF en arábigo. Y representa la misma letra en lenguajes europeos y griego, I y Kratkoyi en ruso, Yoda en hebreo y YF en arábigo. J representa esta letra en lenguajes europeos, el diptongo Y en griego, Ayin en hebreo y JM en arábigo. O representa esta letra en lenguajes europeos, pero E en hebreo y K en arábigo. Q representa esta letra en la mayoría de lenguajes europeos, pero sí en griego, Scha en ruso, Kof en hebreo y en arábigo. S también representa SHN en hebreo al igual que SNU representa esta letra en lenguajes europeos, y en ruso, el diágrafo Y en griego, Tet en hebreo y en arábigo. V representa esta letra en la mayoría de lenguajes europeos, Z punteada en polaco, C en ruso, el diptongo HY en griego, id en arábigo. W representa esta letra en lenguajes europeos, B en ruso, E en griego, Sade en hebreo y Bau en arábigo. X representa esta letra en la mayoría de lenguajes europeos, L fuerte en polaco, Xi en griego, ambas Jordiznac y Mjakiznak en ruso, Isd en arábigo. Y representa esta letra en lenguajes europeos, y en griego, Yeri en ruso y en arábigo. Z representa Z en todos los sitios excepto el arábigo. 8 también sirve para representar el diptongo O y en griego. Son necesarios o usados caracteres de código adicionales para la transmisión de otros lenguajes. Tales caracteres son, dida, anasal polaca, el diptongo griego y, ya ruso, 3 hay en arábigo didadadida, dididadidit, en asal polaca, final arábigo dadaradit, diágrafo CZ polaco, diptongo griego y, che ruso, ci arábigo dididada, ciet polaco, diptongo griego ay, yu ruso. Dadadada, diágrafo CH, X griega, sa ruso, SHN arábiga, el sonido SH turco dadadidada, y la ni húngara didadidadit. La centavos polaca dadidadida, el diágrafo SZ polaco didadadida, la cie polaca dadidadidit, la turca. Las vocales húngaras marcadas con doble acotación de marca como acentos tienen los mismos caracteres Morse como aquellas con dots dobles. Capítulo 33 Una breve historia de los requerimientos de licencia de operador en los Estados Unidos y formación militar en los comienzos. Antes de 1912 no se requerían licencias de ningún tipo, tanto para estaciones o operadores aficionados. Un aficionado, no obstante, podía dirigirse al Departamento de Marina, el cual podía expedir un certificado de aptitud. Esto simplemente establecía que el solicitante era eficiente con éxito en el código. No tenía valor legal. Las primeras leyes de 1912 a 1927. En 1912 el Congreso aprobó las primeras leyes requiriendo licencias para operadores y estaciones telegráficas cuyas señales podrían, interferir con estaciones gubernamentales o genuinamente comerciales, aquellas abiertas a uso público o de cruzar líneas estatales. Esto significa que muy pocas estaciones pequeñas y sus operadores no necesitaban licencias. Pequeñas solía incluir aquellas de hasta 1 kilovatio, el máximo permitido para cualquier licencia de estación. Esto era porque los receptores pasivos, mayoritariamente detector de cristal de aquellos primeros días, eran tan insensibles que la recepción sobre masas de tierra más allá de unos cientos de kilómetros era excepcional. La palabra aficionado no aparece en estas regulaciones, pero está cubierto por el término experimental. En Inglaterra, por contraste, fue requerida una licencia incluso para posesión de equipos de recepción. Desde 1912 hasta 1933 las licencias de operador y estación eran certificadas separadamente y eran impresionantes documentos tipo diploma de aproximadamente 20 por 28 centímetros. Tenían que ser colocados en la localización de la estación y eran enmarcados normalmente por el operador. Inicialmente había 2 clases de licencia, con idénticas capacidades.
El aficionado de primer grado era por examen de un examinador gubernamental cubriendo leyes de radio, regulaciones, adecuado ajuste y operación del equipo, junto con pruebas de transmisión y recepción a 5 ppm en código Morse internacional. Para aquellos que vivían demasiado lejos para un examen personal, había un aficionado de segundo grado cuyo solicitante tenía que certificar por correo que podía cubrir idénticos requerimientos. En agosto de 1919 la velocidad requerida fue elevada a 10 ppm. Cuando los US entraron en la Segunda Guerra Mundial fue prohibida toda actividad de radio, recepción al igual que transmisión, excepto para aquel específicamente autorizado por los militares. Todo equipo incluyendo todas las antenas tuvo que ser desmantelado o vendido. Esto comenzó el 17 de abril de 1917 y continuó hasta el 12 de abril de 1919 cuando fue permitida de nuevo la recepción, y finalmente la transmisión de aficionado fue de nuevo permitida el 1 de octubre de 1919, 1923, fue creado un nuevo primer grado extra requiriendo al menos 2 años de experiencia como operador licenciado. Un nuevo examen escrito incluyó el requerimiento al solicitante a esquematizar un transmisor y receptor y explicar los principios de su operación, más una prueba de velocidad de código a 20 ppm, la velocidad requerida de un operador comercial de primera clase. La licencia estaba impresa en papel rosa. Tales operadores fueron calificados para licencias de estación especial, los cuales llevaban privilegios de CW en ciertas longitudes de onda más largas de 200 metros y también a darles indicativos distintivos. Según llegaron a ser usadas longitudes de onda más cortas, este grado de licencia perdió popularidad. En los comienzos de 1920 los aficionados licenciados comenzaron a hacerse caprichosos sobre el funcionamiento de estaciones sin licencia con los indicativos autoasignados, incluyendo los chicos con bobinas de chispa. Fueron a menudo una gran molestia y fuente de interferencias. El Departamento de Comercio, sin embargo, tomó poco aviso de ellos a menos que causaran seria interferencia. El Acta de Radio de 1927. La mayoría de aquellas estaciones sin licencia ya habían desaparecido del aire cuando el Acta de Radio de 1927 reemplazó el Acta de Radio de 1912 y dispuso todas las transmisiones de radio bajo regulación desde el primer momento. La doctrina legal habida para ello vino a afirmar que el Congreso tenía poder para regular actividad intraestatal donde su efecto total afectaba en la actividad interestatal. Los días de la pequeña estación sin licencia se fueron 1927, licencias de estación especial. Aficionado de primer grado se renombró a clase aficionado. Aficionado de segundo grado se renombró a grado aficionado temporal y válido solo por un año, y renovable 1928, licencias especiales se readmitieron en algunos términos diferentes, y se llamó operador de primera clase extra, 1929, la banda de 20 metros fue abierta a fonía, y las licencias de primera clase extra fueron extendidas por un endoso para privilegios radiofónicos ilimitados en esa banda 1932, la primera clase extra se renombró como clase A, la clase aficionado se renombró como clase B, y la clase temporal se renombró como clase C. Fueron requeridas 10 ppm de velocidad para todas las clases. Las licencias de operador y estación se unificaron en una tarjeta tamaño cartera. El endoso adicional de 1929 llegó a estar disponible para todos los aficionados con al menos un año de experiencia, sujetos a pasar un examen especial de radiotelefonía. Este endoso era ahora ampliado a incluir el uso de fonía en 75 metros también y después en 1933, después de la creación de la Comisión Federal de Radio, las regulaciones de aficionado fueron completamente revisadas y las licencias de operador y estación fueron combinadas en una sola tarjeta tipo cartera, válida por 3 años. Las licencias de primera clase extra no fueron más expedidas. Fue requerida una velocidad mínima de 10 ppm para las 3 clases de licencias, A, B y C. La clase A avanzada requería un año de experiencia, un examen escrito en fonía y telegrafía, teoría y regulaciones, y llevaba el uso exclusivo de fonía en 20 y 75 metros, y era renovable por solicitud.
El examen de la clase B general cubría menos en operación de fonía, y daba todos los privilegios reservados para la clase A, pero requería reexaminarse para renovar. La clase C, una licencia temporal para aquellos que vivían a 125 o más millas de un punto de examen de la Comisión Federal de Radio administrados por aficionados de las clases A o B, diferían de la clase B solo en que eran cursadas por correo 1936. La velocidad de código para todas las clases subió de 10 a 13 ppm y después, la estructura completa fue revisada para las licencias de aficionado, la clase extra nueva, disponible el 1 de enero de 1952, 20 ppm, sin privilegios exclusivos, 2 años en clase avanzada previamente clase A, 13 ppm para la clase general previamente clase B, 13 ppm clase condicional previamente clase C, por correo, 125 millas o más, 13 ppm clase técnica nueva, disponible el 1 de julio de 1951, 5 ppm. 5 años clase novicio nueva, 5 ppm, 1 año no renovable 1952, los aficionados licenciados antes de mayo de 1917 aptos para clase extra sin examen 1953. No son expedidas nuevas clase avanzada 1954, novicio y técnico disponibles por correo solo después del 10 de enero, si están más allá de 75 millas del punto de examen 1964, el 17 de marzo derechos de tasas $4 para nueva licencia o renovación, excepto para novicios, sin tasas 1967, fueron adoptados incentivos de licencia. La clase avanzada fue reactivada y dado más espectro que a la clase general, pero menos que a la clase extra. Las licencias de clase novicio fueron ampliadas a 2 años 1968, la avanzada y extra fueron hechas disponibles para fundirse y la clase técnico apta por novicio 1970, los derechos aumentaron a $9, la duración de la licencia a 5 años 1976, se requirió una nueva clase técnica a ser examinada por un examinador FCC. Examinadores voluntarios. El sistema de examinador voluntario fue puesto en funcionamiento para manejar las clases técnica y general en diciembre. Varios requerimientos en la formación militar. En el arranque de la Primera Guerra Mundial las fuerzas del ejército de US necesitaban desesperadamente operadores radiotelegráficos y equipos. Muchos aficionados fueron voluntarios como operadores y profesores. La formación en todas las fases fue mínima, y los operadores fueron normalmente graduados sin haber tenido ninguna experiencia pasada con el equipo real o procedimiento operativo. Silencio absoluto de radio era la norma general, excepto para las emergencias más extremas en alta mar. Para operadores en el periodo de la Segunda Guerra Mundial los requerimientos para los cuerpos de transmisiones fueron 25 ppm en lenguaje llano, 20 ppm en grupos de código con lápiz o molinillo, recibiendo y 25 ppm transmitiendo. Los requisitos para operadores de campo: 20 ppm copia impresa a mano y perfecta copia de transmisión a 15 ppm, para operadores en base fija 35 ppm copia ordenada en molinillo. Para graduación en los cuerpos de la Marina fueron 20 a 33 ppm de texto plano, 15 a 18 ppm grupos de códigos, 17 ppm de transmisión perfecta en texto llano. La formación en Segunda Guerra Mundial varió ampliamente entre diversas escuelas, pero incluían procedimientos operativos reales a través de QSOs cableados entre ellos mismos para vencer los miedos iniciales del principiante y para asentarse como operadores. Interferencia real de radio, aprendiendo a copiar a través de QRM y ruido, fue añadida, y era más fuerte según progresaba el estudiante. Los estudiantes avanzados también practicaban en el molinillo máquina de escribir. Para entrenamiento de alta